Fuego. Buenos días con todos, queridos alumnos. Vamos a comenzar la excelentísima clase de física elemental. Tenemos el capítulo de hoy, un tema muy interesante. El tema es trabajo. Vamos a estudiar el tema de trabajo mecánico, y también vamos a estudiar la potencia mecánica. Para poder entender el tema de trabajo mecánico, necesitamos entender la energía. Necesitamos entender la energía. Por lo tanto, comenzamos. ¿Qué es la energía? Nosotros vamos a estudiar la próxima semana el tema de energía mecánica. Pero antes de estudiar la energía mecánica, primero hoy vamos a darnos una idea general acerca de la energía. La energía es todo aquello capaz de generar cambios sobre un cuerpo. Puede ser, por ejemplo, la energía que tenemos para poder caminar. Generamos cambios sobre nuestro propio cuerpo. La energía que tenemos para bañar a nuestro perro. Generamos cambios sobre el perrito. La energía que tienen los cuerpos para generar cambios. La energía que tiene el carro al momento de moverse genera cambio de posición. Entonces, la energía no está asociada solamente a los seres vivos, sino a toda facultad o capacidad de generar cambio. El ejemplo clásico es la capacidad que tiene el sol para generar cambios sobre nuestro alrededor, sobre nuestro cuerpo o sobre la tierra, sobre las plantas. Entonces, el sol sobre las plantas genera el proceso de la fotosíntesis. Entonces, quiere decir que el sol presenta energía. Todas las energías adquiridas, existentes, sea energía del agua, la energía hidráulica, la energía del viento, energía eólica, la energía de repente acumulada en las pilas, la energía química, la energía almacenada, la energía potencial, la energía térmica asociada a la temperatura, agitación molecular, la energía solar, justamente la del sol, cualquier tipo de energía, pues se mide según el sistema internacional en joules. Entonces la energía la vamos a medir en joules. ¿Qué es un joules? Un joules es la capacidad que tiene una energía, cuerpo, para generar un desplazamiento de 1 metro con una fuerza de 1 newton. Ese es un joules entonces. La capacidad que presenta una fuerza para desplazar un cuerpo, 1 newton para desplazar un cuerpo, 1 kilogramo de este. Entonces, si esa es la energía y es capacidad de generar cambios, la pregunta es, ¿cómo generamos esos cambios? O sea, ¿cómo una energía puede transformarse de una a otra? Pues la respuesta es el trabajo. No, José, esta es la primera diapositiva. Esta es la primera diapositiva, José. O sea, chicos, en resumen, la energía siempre se conserva, ¿correcto? La energía se conserva, pero esta conservación justamente hace que internamente vaya cambiando de una a otra. La energía química puede volverse energía mecánica y todos esos cambios están asociados al trabajo mecánico. Así que veremos ahora qué es el trabajo mecánico. El trabajo mecánico está asociado a la transferencia de energía. Entonces yo diré,
es aquella cantidad física escalar, porque es un escalar, que nos indica la transferencia de energía de un cuerpo a otro a través de una fuerza que genera un desplazamiento en su punto de aplicación. O sea, la forma de verificar que hay un trabajo es porque una fuerza está generando un desplazamiento a un punto. Si vos aplicas una fuerza a un cuerpo y esta fuerza genera un desplazamiento en su punto de aplicación, entonces ahí hay un trabajo, ahí hay un trabajo. ¿Y qué cosa significa trabajo? Significa transferencia de energía. Quiere decir que la energía está pasando de un cuerpo A hacia un cuerpo B, o se está transformando de energía mecánica de repente a energía química o viceversa. Entonces, el trabajo siempre va a ir asociado a la transferencia de energía. El trabajo siempre, siempre que exista un trabajo mecánico es porque un cuerpo está ganando energía y el otro la está perdiendo. Porque está llevando la energía de un punto A hacia un punto B o la está transformando de un estado A un estado B. Eso hace el trabajo. Profesor, pero lógicamente yo no puedo ver si la energía se ha disminuido o no. Claro, no se puede ver, tienes razón, pero puedes darte cuenta si es que observas que la fuerza genera un desplazamiento. Si la fuerza genera un desplazamiento, entonces ahí hay un trabajo y por lo tanto hay una transferencia de energía. Significa que un cuerpo está ganando energía y el otro la está perdiendo. Acá tenemos, por ejemplo, una fuerza. Esta fuerza genera un desplazamiento a este cuerpo. Lo ha desplazado. Fuerza de desplazamiento, ¿verdad? Entonces, como una fuerza está generando desplazamiento, decimos que hay energía. Quiero que entiendan una cosa, pequeñitos, ¿ya? Escúchenme bien, chiquitines. Si no existe desplazamiento, entonces no hay trabajo mecánico. Si no hay fuerza, tampoco hay trabajo mecánico. Para que exista trabajo mecánico, tiene que existir la fuerza y el desplazamiento. ¿Está bien? Tiene que existir fuerza y desplazamiento. Muy bien. Entonces decimos, analicemos el trabajo mecánico para una fuerza constante. Eso ahorita lo vamos a ver, José. Ahorita lo vamos a ver, justamente. Tenemos acá lo siguiente. Un bloque siente una fuerza constante de valor F. Esa fuerza va a desplazarlo hacia la derecha. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es voy a descomponer esta fuerza. Una componente hacia arriba, una componente hacia la derecha. El que está al costado sería F coseno y la otra sería F seno. Pues te comento que ella le genera que un desplazamiento al cuerpo. El cuerpo se desplaza, se ha desplazado. El delta de R es el desplazamiento. Y ese desplazamiento, como vos te das cuenta, es paralelo ¿a quién? Al F, no, al F coseno. O sea, yo lo que tengo que buscar es que debo encontrar una alineación entre la componente de la fuerza y el desplazamiento. Si ambos son colineales, mejor. Pero si no lo son, tengo que descomponer uno de ellos. En este caso, y por lo general, se descompone a la fuerza. Acá tenemos la fuerza, este es el desplazamiento. Entonces, esta sería la proyección de la fuerza sobre el desplazamiento. Una proyección de la fuerza sobre el desplazamiento. O sea, vista desde arriba, le pones una luz, esta sería su sombra, la sombra de la fuerza descansando en el desplazamiento. Su proyección sería F coseno y el desplazamiento sería delta de R.
Tienen que existir ellos dos para que exista un trabajo mecánico, para verificar que hay un trabajo mecánico. El cuerpo va desde el punto A hacia el punto B. O sea, el trabajo mecánico sería F coseno por el desplazamiento. F coseno por el desplazamiento. Entonces esto yo lo puedo poner así, como F delta de R por el coseno. De esa manera vas a encontrar tú el trabajo por una fuerza constante. Claro, tú de acá, este es el caso general, ¿no? Tú de acá puedes sacar los casos particulares, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si teta vale 1? Perdón, si coseno de teta vale 1, si el coseno de teta vale de repente menos 1, si el coseno de teta vale 0, si vale 3 quintos, etcétera. Entonces tú de acá puedes sacar los casos generales. Para no trabajar con el delta de R, porque a algunos les asustan, le puedes poner D si quieres. Y algunos se lo graban como fideo cocido. FD coseno de teta, fideo cocido. Se lo graban así algunos, ¿no? Recuerda que el delta de R solamente es el valor del desplazamiento, nada más. Al módulo le pones D, distancia, ¿no? Igual es, porque serían módulos nada más acá. Pero entonces, yo creo que ustedes ya se han dado cuenta que el F, el delta de R y el coseno son módulos. El coseno vendría a ser una razón trigonométrica, pero esto tiene la forma de AB coseno, ¿no? Como te acuerdas cuando teníamos dos vectores, vector de módulo A, vector de módulo B y el coseno del ángulo que fuera entre los vectores. AB coseno de teta. Claro, muy bien, exactamente, Josbel, ese es el producto escalar. Entonces eso lo vamos a ver acá, mira. Tenemos que el trabajo sería F delta de R coseno de teta. Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? Si yo tengo acá el punto A y lo quiero llevar al cuerpo hacia el punto B, acá hay un desplazamiento, ¿sí o no? Hay un desplazamiento de A hacia B. Correcto. Entonces, si hay un desplazamiento de A hacia B, puedo colocar acá, puedo graficar acá la fuerza. Y puedo encontrar el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Le pongo teta. Ángulo entre la fuerza y el desplazamiento le pongo teta. Entonces, esto sería así. El trabajo sería de la fuerza para llevarlo de A hacia B, el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Entonces, se define el trabajo mecánico como un producto escalar. Y eso te verifica o te comprueba a ti que el trabajo es una cantidad física escalar, no tiene dirección, porque no te va a salir un trabajo en I, en J o en K. No te va a salir un trabajo acompañado de un vector unitario. El trabajo simplemente es una cantidad escalar que puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser cero. Ahora, ¿qué ocurre si yo tengo una fuerza cuyos componentes son Fx, Fy y Fz? Lo puedo escribir como Fxy, Fyj, Fzk. Y el desplazamiento tiene componentes como dx, dy y dz. Lo puedo escribir como dxy, dyj, dzk. ¿Cómo calculo yo el trabajo mecánico si tengo estos dos vectores? Pues aplico el producto escalar. Recordando la teoría del producto escalar, era multiplicar la primera con la primera, la segunda con la segunda y la tercera con la tercera. No se colocan los unitarios porque I por I escalarmente es 1, J por J escalarmente es 1 y K por K escalarmente es 1. Entonces me quedaría que el trabajo es Fx por dx más Fy
por dy más fz por dz. ¿Se entiende, chicos? Eso solamente es el producto es K escalar. O sea, en otras palabras, estamos quedando en que el trabajo mecánico se puede calcular también como un producto escalar. Muy bien. Todo bien entonces, ¿no? Vamos a continuar. Pasemos a los casos especiales para niños especiales. Los casos particulares. Primero, ¿qué pasa si la fuerza es paralela al desplazamiento? Si la fuerza es paralela al desplazamiento, ujú, te quedaría que el trabajo es F por D. F por D. ¿Por qué? Porque acá tú estás aplicando F de coseno de teta. F de coseno de teta, pero el ángulo entre F y D es cero. Y coseno de cero es 1, ¿verdad? Hola Mirna, ¿quieres la PPT anterior? Justo ahí José le acaba de mandar, ¿está bien? Anterior a esa. A ver, déjame ver. ¿Esta? Ya listo. Profesor, ¿cuántas diapositivas ya avanzó a partir de esa? ¿A partir de cuál? ¿De esta? No, recién damos esta es la segunda. Esta de acá es la segunda PPT. No, esta es la tercera. La primera fue la presentación de la energía. La segunda fue la explicación del trabajo, el concepto de trabajo. Y esta es la tercera. Después de esta, viene recién esta de acá, que es la cuarta. La cuarta. La segunda. Ustedes se quedan dormidos, ¿ah? Vamos a comenzar de nuevo, ¿ya? Ya me perdía. Ya, esta es la primera. Hablamos de la energía, ¿no? Ya, esta es la primera. ¿Está bien? Esta es la primera cuando hablamos de la energía, explicamos qué es la energía y esta es la segunda. La segunda explicamos qué es el trabajo. ¿Está bien? Trabajo mecánico. En la primera PPT hablamos de qué es la energía, en la segunda PPT de qué es el trabajo. ¿Por qué la energía y el trabajo tienen la misma unidad? Porque es una transferencia, pues Josbel. Porque, o sea, se supone que estamos quedando en que la, el trabajo mecánico es la transferencia de energía. Por ejemplo, ponte que Josbel tenga 100 joules de energía y Ernesto tenga 80 joules de energía. Entonces, el trabajo que hace le lleva la energía de uno a la energía del otro, ¿no? Entonces, si tiene dos cuerpos, uno de 100 y uno de 80, el trabajo lo que hace es transferir la energía. Lleva la energía de A hacia el cuerpo B. Entonces, de lo que tiene 100 le puede quitar 10 joules.
¿Me entiendes? Esos 10 joules que le quita, se lo da al cuerpo B. Entonces el cuerpo B tenía 80, ahora tiene 90. El cuerpo A, que tenía 100, le ha quitado 10, ahora tiene 90. ¿No? Entonces lo que estamos haciendo nosotros es, lo que estamos haciendo nosotros es explicar que el trabajo es una transferencia de energía. Tiene que medirse en joules, porque lo que transfiere es la energía, ¿no? Es como que tú, por ejemplo, estés en una fábrica de cemento, donde se fabrica cemento, y tienes que llevarlo hacia una distribuidora de cemento. Entonces, ¿quién hace el trabajo? El camión que lleva el cemento. Ahora tú me estás preguntando, como que me preguntas, ¿no? ¿Y por qué el camión lleva cemento? Porque está llevando el cemento, pues, de la fábrica a la distribuidora. ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué el trabajo se mide en joules? Porque lo que lleva es energía. Transfiere energía de un cuerpo A hacia un cuerpo B. Entonces, el trabajo está asociado a la transferencia de energía. Profe, es decir, dice, la distancia y el desplazamiento son iguales. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso para pegarle? A ver, ¿quién fue? Steven, párate un rato. Párate, párate, párate. ¿Cómo te ahí? A ver, Mauro, ¿qué quieres que te responda? Es que, a ver, Mauro, ¿qué dice? Profe, profesor, si hablamos de un escalar, no debería ser en vez de desplazamiento, dice distancia en vez de desplazamiento, ¿no? Distancia en vez de desplazamiento, dice. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a explicar todo de nuevo, ¿ya? Todo dormilones, eso de... Uno viene, se levanta todavía con la cumbia de la física todavía y... Mira, escúchame, ya, algo rápido nomás, ¿ya? Algo rápido. Dormilones ahí se despiertan ahí. Todavía se amargan. Mira, la energía, escúcheme, la energía es la capacidad de generar cambios sobre otros cuerpos, ¿correcto? Capacidad de generar cambios sobre otro cuerpo. Tú tienes energía porque tienes capacidad de generar cambios sobre otro cuerpo, ¿me entiendes? Tú tienes energía, ¿sí o no? ¿Por qué? Estás durmiendo y puedes levantarte. Que no quieres es otra cosa, pero tienes energía, tienes capacidad de generar cambios sobre tu propio cuerpo. Tienes capacidad de generar cambios sobre otros cuerpos. Puedes levantarte, puedes arreglar tu cama, ¿no? Tienes capacidad. A todo aquello que tiene capacidad de generar cambios sobre otros cuerpos se le llama energía. Por ejemplo, el Sol tiene energía porque tiene capacidad de generar cambios sobre su alrededor, sobre las plantas, genera el proceso de la fotosíntesis. El proceso de la fotosíntesis es un cambio que se está generando, ¿sí o no? Entonces el Sol tiene energía. Esa es una forma de energía. Como les comenté, existen varios tipos de energía, varias formas, varias formas. La energía solar, la energía química, la eólica que tiene que ver con el viento, la hidráulica que tiene que ver con el agua, etcétera. Hay varias formas de energía. Lo que tienes que entender es que la energía es siempre, siempre la capacidad de generar un cambio sobre otro cuerpo o sobre nuestro propio cuerpo. ¿Está bien? Cuando un niñito está saltando ahí, estás, uy, ese niño tiene energía, dice, tiene mucha energía. ¿Por qué? Porque está generando cambios sobre su propio cuerpo, tiene capacidad de saltar, de correr, de etcétera. ¿Me entiendes? Eso es energía, capacidad de generar cambios. ¿Y en qué se mide la energía? Se mide en joules. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? Cañosos, están escuchando la clase ahí. El trabajo, ¿qué es? Es aquella cantidad física escalar, porque también es un escalar, por si acaso, no es un vector, es un escalar, no tiene dirección, no tiene sentido, que nos indica la transferencia de energía. Es decir, un cuerpo, un niño que tiene mucha energía puede levantar un bloque de repente, ¿no? Puede levantar un bloque. Al levantar ese bloque, el bloque que estaba en el piso, luego lo coloco en la mesa, el bloque ha ganado energía, se llama energía potencial. Pero ¿de dónde ha ganado la energía? Este bloque, si el bloque estaba en el piso y apareció en la mesa,
¿De dónde ganó esa energía potencial? O sea, ¿de quién lo levantó? El niño. Entonces, ¿qué es el trabajo? El trabajo es la transferencia de energía, porque el niño para eso ha tenido que perder energía y se la ha tenido que dar ¿a quién? Al bloque. A ese proceso de transferencia de energía se le llama trabajo. A eso se le llama trabajo. ¿Entiendes? Muchos me preguntan, profesor, ¿por qué el trabajo se mide en joules? Porque es la transferencia de energía, pues. Quiere decir que si tú has realizado un trabajo de 20 joules, es porque has perdido 20 joules de energía y se lo has entregado a cualquier otro cuerpo o al ambiente. Entonces se mide en joules porque es una transferencia de energía. El trabajo se mide en joules porque es una transferencia de energía. Por ejemplo, si tú empujas un bloque y al empujar el bloque realizas un trabajo de 50 joules, es porque tú estás perdiendo 50 joules y esos 50 joules se lo estás entregando al bloque para que el bloque pueda desplazarse. Eso es un trabajo, es una transferencia de energía que va de un cuerpo A hacia un cuerpo B, porque el cuerpo no puede ganar energía de la nada, ya que la energía en general se conserva. Lo único que hace es pasar de un cuerpo hacia otro cuerpo. Entonces, tenemos que la energía está pasando de un cuerpo A hacia un cuerpo B. El trabajo es el encargado de hacer eso. ¿Cómo te das cuenta que un cuerpo está realizando trabajo? Porque una fuerza está generando un desplazamiento. Ya, eso cumple hasta a nivel microscópico. Correcto. Nosotros vamos a encargarnos del caso macro, por eso le llamamos trabajo mecánico, para las situaciones que se pueden observar. Entonces, cada vez que tú veas dos cosas, fuerza y desplazamiento, es porque hay un trabajo. Si la fuerza logra desplazar un cuerpo o desplazar su punto de aplicación, entonces hay un trabajo. ¿Me entiendes? Hay un trabajo. ¿Qué es el trabajo? Transferencia de energía. Entonces, acá tenemos el cuerpo, acá tenemos la fuerza, acá tenemos el cuerpo, acá tenemos la fuerza. Fíjate, esa fuerza va a generar un desplazamiento. Entonces, al generar el desplazamiento, se está realizando un trabajo. Profesor, ¿eso quiere decir que un cuerpo está ganando energía y otro lo está perdiendo? Claro que sí. ¿Quiénes? No sé. Lo único que se puede observar es la fuerza. ¿Quién aplicó la fuerza? No sé quién aplicó la fuerza. Eso el problema no siempre te lo va a decir. Pero, pero sí puedes observar que hay un trabajo, porque hay una fuerza y hay hay un desplazamiento. ¿Bien? Hay una fuerza y hay un desplazamiento. Entonces, a mí me preguntan, profesor, pero no se supone que el trabajo es una cantidad escalar. ¿Por qué fuerza si es un vector? ¿Y por qué desplazamiento si es un vector? Bien, tiene que existir el vector fuerza y el vector desplazamiento. Pero eso no quiere decir que el trabajo sea un escalar, perdón, que sea un vector. ¿Entienden? La unidad del trabajo es el joules, ya que te explico qué es la transferencia de la energía, ¿no? Ahora vamos a analizar esta situación. ¿Cómo calcularlo? ¿Ya? ¿Cómo calcularlo? Profesor, pero tiene que ver fuerza y desplazamiento. Sí, tiene que ver fuerza y desplazamiento. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo calcularlo? Eso es lo que ahora vamos a ver. Ese es el trabajo para una fuerza constante. Una fuerza constante es aquella fuerza que no cambia en dirección, módulo y sentido. Entonces, esta fuerza va a desplazar el cuerpo hacia la derecha. Vamos a descomponer la fuerza. Acá sería teta, F coseno de teta. Acá sería F seno de teta. Y vemos cómo el cuerpo se está desplazando por la acción de quién, del F seno o del F coseno. ¿Quién genera el desplazamiento? El desplazamiento lo genera el F coseno. El F coseno es el que está generando el desplazamiento, ¿ya? Pero tú sabes que F coseno es una magnitud, pues, ¿no? De una componente, es una magnitud. Entonces acá dice, mira, fíjate bien, desplazamiento está con su rayita arriba. Esa rayita significa que es un vector, ¿correcto? Cuando yo estoy colocando acá, estoy colocando el módulo F coseno y le saqué la gorrita, ¿te has dado cuenta? Esto vendría a ser el valor del desplazamiento. Si recordamos un poco la teoría,
Distancia y desplazamiento no es lo mismo. Distancia es el módulo del desplazamiento. Por eso te hice esta aclaración. Te dije, acá tenemos el módulo de la fuerza, no la fuerza. Acá tenemos el módulo del desplazamiento, no el desplazamiento. Y acá tenemos el coseno. Y te dije que recuerdes el producto escalar, porque el producto escalar de un vector A con un vector B es el módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo. No es vector A por vector B por coseno, no es así. Es el módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno. Entonces, colocamos acá el módulo de la fuerza, módulo de desplazamiento por el coseno. Graficamos el desplazamiento. Este es el vector desplazamiento, ojo, vector desplazamiento. Este es el vector fuerza, ojo, vector fuerza, ángulo teta. Entonces, como es un producto escalar, es módulo de F por módulo de desplazamiento por el coseno de teta. Eso se puede escribir como el producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. Ahora, un chiquitín que no ha estudiado vectores, ¿qué me va a decir? Profesor, pero acá no debería ser distancia. Si este es un escalar. Pero es que este es un producto escalar, no es un producto vectorial. Es un producto escalar. Y por teoría de vectores, el producto escalar vector por vector sin unidades, ¿ah? Vector A por vector B me da un número. Si le pones unidades ya se convierte en un escalar, pues, ¿no? Entonces, vector punto vector, ¿me sale qué? ¿Me sale otro vector? No, no me sale otro vector. Ese es un producto, te estás confundiendo con el producto vectorial. Este es un producto escalar. Vector punto vector, me sale un número. Con las unidades sería un escalar. Entonces, colocamos lo siguiente. Profe, ¿cómo hallaría la trayectoria de A hasta B? No sé, porque no me interesa, pues. Yo le puse al propósito una trayectoria porque no se usa la trayectoria, no se usa el recorrido, se usa el desplazamiento. Ahora, ¿cómo se halla esta trayectoria específica? No sé, porque tendría que tener su ecuación, ¿no? No sé si es una... ¿Qué trayectoria será? Pues no, esta es doble curva. Entonces tendría que tener su ecuación. ¿Cómo calcularlo? Tendría que tener la ecuación y una integral de línea para poder hacerlo. ¿No? O sea, podemos hacer varias preguntas acá, ¿no? Profesor, ¿y cuánto mide de acá hasta acá? No sé. Podemos hacer varias preguntas, pero no todos vamos a tener respuesta, pues, ¿no? Necesito más datos. Necesito más datos. Ujú. Profe, dice, en la nota no debería ser DZ. Pero vamos a ver. ¿Dónde dice de? Tenemos acá FX, FY, FZ. DX, DY, DZ. ¿No? ¿Está bien? Al final, allá en el producto. Ahí, a ver, no sé, no lo he visto. A ver. Acá sería Fx por Dx, Fy por Dy. Ujú. Acá tiene que ser Fz por Dz, pues, ¿no? Ah, ya. Claro, está bien. Tiene razón. Es un producto escalar, pues. Acá es Fz por Dz, ¿ya? No vayas a poner, no vas a... Chicos, se supone que esto estamos recordando, ¿ah? Ah, profesor, usted me dijo. No. Estamos recordando, pues. Estamos recordando producto escalar. Porque nosotros sí hemos estudiado producto escalar, ¿no? Nosotros sí hemos estudiado producto escalar. ¿Sí te acuerdas? O van a decir que no hemos estudiado. El por él, ¿te acuerdas? Van a decir, profesor, me dormí. No estudié, yo me dormí. El por él te da él. Y el por él. Seguro están escuchando la clase desde su cama. ¿Se entiende? Ah, todavía lo confirma. Sí, profe, estoy desde mi cama, dice. Bien.
Entonces, eso sería, ¿ya? Otra ecuación. Es lo mismo. Este es el desarrollo del producto escalar. Es lo mismo, o sea, es otra forma de escribirlo, el producto escalar. No es que sea otra ecuación, o sea, cuando nosotros hemos estudiado producto escalar, ya chicos, mira, si hubiera un poquito más de tiempo, yo les explicaría el producto escalar, pues, porque, pero eso ya lo hemos estudiado en el tema de vectores. Cuando tenías un vector A, una X, A, Y, A, Z, lo demostramos, ¿te acuerdas? Un vector B, BX, BY, BZ, ¿sí o no? Y de ahí, ¿qué se decía? Se multiplicaba la primera componente con la primera componente, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera, porque esto ya se había demostrado, porque inclusive tenías que demostrar, habíamos visto que I por I es 1, J por J es 1, K por K es 1. Claro, ¿no? Por ejemplo, claro, si tú multiplicabas el I por el J sale 0, el I por el K sale 0, y así sucesivamente, ¿no? O sea, esto que está acá no es otra ecuación, sino es el resultado del producto escalar. Es el resultado del producto escalar. Es como que yo te ponga acá, por ejemplo, no sé, este, un desarrollo de algo y tú me digas, profesor, es otra ecuación. No, solamente es un desarrollo. Estás desarrollando, es el resultado de otra cosa. ¿Está bien? Acá en este caso se puede decir que la definición, la definición en función del escalar del producto de vectores sería la de fuerza por desplazamiento, pues, ¿no? Esto ya sería un desarrollo. ¿Está bien? Bien. Ujú. Chicos, sí les tengo que decir que tienen que estudiar, porque mira, lo que pasa es que el intermedio, muchachos, te explico, el intermedio termina en, en el tema de potencial eléctrico, ¿ah? Y en el avanzado es a partir de electrodinámica en adelante, ¿ya? Así que cuidado, no vayas a pensar, ah, ya, acabo el intermedio y luego repaso otra vez todo en el avanzado. Cuidado, ya. Por eso la teoría la estamos tratando de hacer todo con su producto escalar, todo, ya. Así que no hay que acumularnos. Sí, Josbel, el torque es un producto vectorial, eso lo hemos estudiado. Claro, muy bien. Bien, entonces, continuando, continuando. Casos particulares. Casos particulares. Tengo una fuerza F, un desplazamiento D. Profe, pero D no es una distancia. Claro, la distancia es el módulo del desplazamiento. Ya. O sea, cuando yo digo, es como que yo diga una velocidad de 5 metros por segundo, ¿no? El 5 metros por segundo es el módulo de la velocidad, o sea, su rapidez. Entonces yo digo un desplazamiento D, es porque el D es su módulo, pues, ¿no? Se le llama distancia. Entonces, yo tengo una fuerza, un desplazamiento de módulo D. El ángulo que forma entre ellos es 0. El coseno de 0 es 1. Entonces, cuando tú aplicas f de coseno de teta, sería coseno de 0, 1. Te quedaría más f por d. O tenemos acá f y desplazamiento, ¿no? Sentido contrario. El ángulo, ¿cuánto sería? Sería 180. Coseno de 180, ¿cuánto es? Menos 1, ¿sí o no? Entonces sería f por d por menos 1 sería menos fd. Si tenemos que acá hay una fuerza en desplazamiento, coseno de 90 es 0. Entonces te quedaría trabajo de la fuerza 0. O sea, quiere decir que
tres casos particulares especiales. Cuando la fuerza va a favor del desplazamiento, FD, trabajo positivo, va en contra, menos FD, trabajo negativo, es perpendicular, trabajo cero. Siempre que una fuerza sea perpendicular al movimiento, a la velocidad, su trabajo vale cero. Entonces, hace rato a mí me preguntaron, profesor, pero ¿qué cosa significa trabajo negativo? ¿El trabajo puede ser negativo? Sí. Lo que pasa es que como el trabajo es una transferencia de energía, si el trabajo mecánico es positivo, significa que el cuerpo ganó energía. Si el trabajo mecánico es negativo, significa que el cuerpo pierde energía. Si es cero, no existe transferencia de energía. No existe transferencia de energía. A ver, ¿hasta acá han entendido algo? O vuelvo a repetir todo. Ya. Se tangoso. Después está que reclama, profesor, no hace problema, dice. Bien, 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 bien. Entonces vamos a seguir, ¿ya? La energía que pierde, ¿en qué tipo de energía se transforma, profe? Depende, pues. Depende. Muchas veces se transforma en calor, muchas veces se disipa en calor. Por lo general se disipa en calor, pero depende, porque también puede ser que se convierta en energía cinética. Si un cuerpo está en reposo y se le entrega energía, se le puede convertir en energía cinética, o sea, le das movimiento, como por ejemplo cuando pateas un balón, ¿no? La energía de tu pie se convierte en energía cinética, ¿no? Como por ejemplo cuando Cueva pateó el penal, el balón estaba en reposo y ahora hasta ahora no lo encuentran. Le ha dado energía cinética, pues, ¿no? O de repente, o sea, puede ser cualquier tipo de energía, eso ya depende de la situación, ya depende de la situación. En este caso, lo que analizamos es el trabajo, cuando hay una fuerza con un desplazamiento. Dice, o sea, cuando el trabajo es negativo, ¿cómo se podría decir? ¿Cómo se podría decir? Trabajo negativo, pues. Si el trabajo es negativo, es porque la fuerza va en contra del desplazamiento. O sea, el objetivo de la fuerza, ¿qué cosa es? Es frenar al cuerpo en este caso. ¿Ya? Vamos a tomarlo así. Ponte que el cuerpo se esté moviendo hacia la derecha. ¿Ya? De hecho, se está moviendo a la derecha. Y la fuerza va a la izquierda, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer la fuerza? A ver, ¿para qué tú aplicarías una fuerza a la izquierda si se está moviendo a la derecha? ¿Cuál es tu intención? A ver, Steven, ¿cuál es tu intención? Si el cuerpo se mueve a la derecha, ¿para qué tú le aplicarías una fuerza a la izquierda? ¿Qué? ¿Para acelerarlo más? ¿Para qué? El cuerpo se está moviendo a la derecha. ¿Tú para qué le aplicarías una fuerza a la izquierda? ¿Cuál es tu intención? ¿Qué harías? ¿Por qué quisieras aplicarle una fuerza a la izquierda? A ver, para que no avance. O sea, ¿para frenarlo o no? Para frenarlo. Ya. Entonces, tu objetivo, al final de cuentas, ya sea corto, mediano o largo plazo, va a cumplirse. Porque si tú aplicas una fuerza en sentido contrario al desplazamiento de un cuerpo, en algún momento lo vas a ¿qué? En algún momento lo vas a frenar. Pero dime una cosa, Steven, si lo estás frenando, ¿estás disminuyendo su velocidad o no? Eso se llama energía cinética. ¿Qué estás haciendo con su energía cinética? ¿La estás aumentando o la estás disminuyendo? ¿Qué estás haciendo con su energía cinética? ¿La estás aumentando o la estás disminuyendo? ¿Qué estás haciendo, Steven? ¿Mm? La estás disminuyendo. O sea, estás haciendo que el cuerpo
pierda energía. Acá, ¿qué dice en la nota? Si el trabajo mecánico es positivo, significa que el cuerpo gana energía o ganó energía. Si es negativo, significa que el cuerpo pierde energía. Tú me estás preguntando, o sea, cuando el trabajo es negativo, ¿cómo se podría decir? Bueno, lo que yo te entiendo es qué significa, ¿no? Entonces, sí, significa que el cuerpo pierde energía, ¿no? A eso es lo que te referías, seguramente, ¿no? Profesor, ¿y si es cero? Por ahí me preguntan, ¿no? ¿Qué pasa si es cero, profesor? No existe transferencia, pues. El cuerpo no gana energía ni pierde energía. ¿Qué pasa si es cero? Alguien me preguntó, ¿no? Por ahí alguien me preguntó, profesor, ¿qué pasa si es cero? Significa que la fuerza es indiferente a la energía, o sea, no hay transferencia, ni gana ni pierde. Muy bien. Trabajo mecánico de una fuerza variable. Ahora veamos para una fuerza variable. Tenemos fuerza variable en dirección, ¿ya? En dirección. Tenemos acá un bloque, tenemos acá una fuerza F, acá la fuerza es F, acá la fuerza es F. Pregunta, si acá la fuerza, por decir, es 20 newton, acá también 20 newton, acá también 20 newton, ¿la fuerza es constante, sí o no? Estoy preguntando. Si acá es 20 newton, acá es 20 newton, acá también es 20 newton, ¿la fuerza es constante, sí o no? Estoy preguntando. Si acá es 20 newton, acá es 20 newton, acá es 20 newton, ¿la fuerza es constante, sí o no? ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo sí? A ver, levántate, levántate, levántate. O sea que, por las puras pongo título fuerza variable. Es una fuerza variable, pues, ¿no? Es una fuerza variable. Claro. Profesor, pero usted está engañando porque acá dice 20, 20, 20, está bien. Pero yo no, porque sea 20, 20, 20, no quiere decir que la fuerza sea constante. Porque una fuerza tiene dirección, módulo y sentido. Entonces, el módulo puede permanecer constante, pero la fuerza no es constante, ya que la fuerza está cambiando ¿qué? En dirección. Entonces ahí tenemos una fuerza que cambia en dirección. ¿Sabes? Cambia en dirección. Profesor, ¿cómo cambia de dirección? Que mira, pues la flechita está primero para allá, luego para allá y luego para allá. Está cambiando la flechita. ¿Hacia dónde apunta? Entonces está cambiando en dirección. Por eso es que no es una fuerza constante. Ahora, escúchame bien, ¿ya? Cuando se trate de esta situación, necesitas el recorrido, ¿ya? Profe, entonces, ¿puede cambiar dirección y módulo? Sí, también podría cambiar dirección y módulo. En este caso estamos viendo cuando cambia de dirección, ¿ya? De dirección. Ahora, yo acá encuentro el recorrido, ¿no? El recorrido. Entonces, el trabajo sería el producto de la fuerza por el recorrido. Muchos chicos, ya, obviamente ustedes no, ¿no? Otros chicos me dan cólera. No, ustedes no, porque ustedes son mis alumnos favoritos, ya. Otros chicos me dan cólera, me dicen, profesor, ¿y en qué cambió la fórmula? Sigue siendo fuerza por distancia. Sigue siendo fuerza por distancia, dice. ¿Que ahí es fuerza por distancia? ¿Ahí es fuerza por distancia? Dime. Eso no es fuerza por distancia. Eso es fuerza por el recorrido, ¿no? Es el módulo de la fuerza por el recorrido. Cuidado,
hay algunos que se quedan pensando, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre recorrido y distancia? Dice. La distancia es el módulo del desplazamiento. O sea, si tú quieres graficar el desplazamiento, tendrías que graficar un vector desde A hacia B. En cambio, este es el recorrido. Esto sí dibuja toda la trayectoria. Y acá sería más si la fuerza va a favor del movimiento y menos si la fuerza va en contra. Trabajo positivo, trabajo negativo. Correcto. Ahora, eso es cuando una fuerza cambia en dirección. Cuando una fuerza cambia en dirección, ya no se usa el desplazamiento, sino se usa el recorrido. Y el recorrido y la trayectoria. No entendí tu pregunta, Steven. Y el recorrido y la trayectoria. O sea, la trayectoria es la figura geométrica, pues, ¿te acuerdas? Por ejemplo, si el movimiento es rectilíneo, su trayectoria es una recta. Si el movimiento es curvilíneo, su trayectoria es una curva. Si el movimiento es parabólico, su trayectoria es una parábola. O sea, ¿la trayectoria qué es? ¿Es una cantidad física? No, la trayectoria no es una cantidad física, la trayectoria es una figura geométrica. O sea, es el camino que describe el móvil. Es el camino. Ya. ¿Y qué es el recorrido? El recorrido es cuánto mide ese camino, cuánto mide la trayectoria. ¿Me entiendes? Es como que tú me digas, por ejemplo, mm, este, por ejemplo, ¿no? Tú dices, Pepito va del punto A hacia el punto B. Ya. Yo diré que su trayectoria son dos líneas rectas. Ya, al menos eso intenté. Su trayectoria son dos líneas rectas. Pero si esto mide 2 metros y esto mide 3 metros, ¿yo puedo decir que la trayectoria es 5 metros? No, pues, porque la trayectoria no es la medida, la trayectoria es la figura. La trayectoria es dos líneas rectas. ¿Me entiendes? ¿Y qué cosa es 2 más 3? Si tú mides la trayectoria, te da el recorrido. El recorrido es 5 metros. Chicos, no sé si todavía tienen el video de cinemática. Ahí está la explicación, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a ver acá para una fuerza variable en magnitud. Para una fuerza variable en magnitud. Pues tenemos acá lo siguiente. Colocamos en X1 un bloque, colocamos una fuerza. Esta fuerza tiene el siguiente comportamiento. F es igual a X más B. AX más B. ¿Eso qué cosa significa? Que depende de X. Si es X1, F sería AX1 más B. Si fuera de repente, si X vale 0, sería F es igual a B. Si X vale 2, sería F2A más B. Si X vale 5, sería 5A más B. O sea, quiere decir que el valor de la fuerza va cambiando según el valor que tome X. Entonces, cuando yo hago mi gráfica, fuerza, posición, yo diré, la fuerza cambia según está cambiando la posición. Entonces, el cuerpo va a comenzar en el punto B y va a llegar desde un punto X1
hasta un punto x2. Va desde un punto x1 hasta un punto x2. Entonces, cuando era x1, la fuerza es F1. Cuando es x2, la fuerza es F2. Entonces, la fuerza va cambiando según la posición en la cual se encuentra. Pero esta fuerza no está cambiando en dirección. Esta fuerza está cambiando en módulo, en magnitud, en valor. Si antes era de repente 5 newton, ahora es 20 newton, ahora es 30 newton, etcétera. O sea, está cambiando su magnitud, que es diferente al caso anterior. En el caso anterior la magnitud no cambiaba. Lo que estaba cambiando era la dirección. Entonces, en el primer caso solo cambia en dirección. Segundo caso solo cambia en magnitud. ¿Y qué pasa cuando cambia en magnitud, amado y estimado maestro? Si solo cambia en magnitud, discípulo, lo que vos tenés que hacer es calcular el área. El área que se forma bajo la recta o bajo la curva. En el caso de ustedes será bajo la recta, ¿ya? Porque no te van a poner una curva porque tendrías que hacerlo por integrales el área. Y ustedes recién son criaturitas que están saliendo del cascaroncito, ¿correcto? Son unos niñitos que apenas están abriendo los ojitos. Entonces, quiere decir que por lo general a ti te van a poner ¿qué? No te van a poner curvas, sino te van a poner rectas. Entonces, lo que tú tienes que hacer es calcular el área bajo la curva, bajo la recta. ¿Está bien, criaturas? Pero mucho cuidado porque tú vas a tener que leer de dónde a dónde te piden el trabajo. ¿Ya? Si a vos te piden el trabajo desde X1 hasta X2, entonces cuando vos hagas el área, tienes que marcar bien claro tu X1 y tu X2. Una vez que marcas bien tu X1 y tu X2, calculas el área. Por ejemplo, acá se ha formado un trapecio. Acá se ha formado un trapecio. Ahora de repente tú me vas a preguntar, profesor, ¿y cómo se calcula el área de un trapecio? Entonces son cosas que ya ameritan meterte un fierrazo, ¿sí o no? Porque obviamente eso tú lo tienes que haber estudiado en geometría. Pero si por si acaso no te sale, utiliza el método de Riemann. ¿Profesa sumatoria infinita? No. Pártelo en la mitad o divídelo en un rectangulito y un triangulito. Suma el triangulito más el rectangulito, ¿no? Entonces, al menos, pero algo se te tiene que ocurrir. Pero no me pidas que calcule el área porque yo sí estás escuchando. Entonces, en esa situación, el trabajo vendría a ser ¿qué? Vendría a ser el área. Correcto. Ahora, en la primera situación, chicos, es cuando cambia solo en dirección. En la segunda situación es cuando cambia solo en magnitud. ¿Ya? Pero por ahí nos ha preguntado hace un momento el gran Samuel, ¿no? El gran Samuel nos preguntó, amado maestro, ¿y qué pasa si cambia en dirección y en magnitud? O sea, si pasa, ¿qué pasa si cambian los dos? ¿Se puede resolver? La respuesta es que todo se puede resolver, sí se puede resolver, pero no tenemos las herramientas para esa situación, porque eso se utiliza una integral de línea, que es una integral que no sé si has visto, tú seguramente has visto el símbolo de la integral normal que todos llevan, tus amigos cachimbos seguramente se están luciendo, ¿no? Oh, estoy llevando integrales, ¿no? De X hasta Y, ¿no? Ya, pero, pero tus amigos cachimbos, si tú le pones a esta integral un circulito acá, salen volando, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿Qué le pasó a la integral? Dice. Ah, ya, eso ya es una integral de línea o integral cíclica. Eso ya tiene otra forma de desarrollo. Y tendríamos que tener esa herramienta para poder encontrar un trabajo que se calcule, que esté variable en dirección y al mismo tiempo en magnitud. O sea, quiere decir que esto, por el momento, está un poco lejano a nuestra realidad, por el momento. ¿Está bien? Claro que de acá, cuando tú ya estés en el cuarto ciclo más o menos, ya la situación va a ser más sencilla para ti. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, vamos a continuar.
¿Un ejemplo de qué? ¿De integral de línea? Un ejemplito de esto de acá. A ver, si tenemos que f es de valor constante, ¿ya? No, me imagino que se refiere a un ejemplito de cómo hacer un problemita con fuerza variable en magnitud. A ver, si esto está según el sistema internacional, esta ecuación, ¿cómo calcularías el trabajo desde x1 hasta x2? Donde x1, por decir, es 2 y x2, por decir, es, no sé, 4, ¿ya? Todo está en el eje X. Entonces, esto está en Newton, ¿no? Todo está según el sistema internacional. Ya, a ver, ¿cómo resolvemos ese trabajito? Porque como te dije, te van a poner figuras, pues, conocidas, ¿no? En este caso te han puesto una ¿qué? Una recta. En este caso te han puesto una recta. Entonces tú pones acá tu fuerza, acá pones tu posición y dices, ¿no? Dices, la pendiente es positiva, la pendiente es 4, sube, 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 es una recta. ¿Está bien? Ya tenemos una respuesta de Josville. Tenemos que el intercepto es 4. Entonces este punto vale 4. Profesor, ¿qué está haciendo? Estamos graficando la recta, pues, ¿no? ¿Se entiende? Ahora, cuando yo pongo x1 reemplazo, ¿no? X1 vale 2. 2 por 4, 8. 8 más 4, 12. O sea, cuando x vale 2, la fuerza vale 12. Cuando x vale 4, 4 por 4, 16. 16 más 4, 20. O sea, cuando x vale 4, la fuerza vale 20. Entonces yo tendría que calcular solamente esta área, ¿sí o no? Tendría que calcular esta área. Profesor, utilizo mis integrales. No, pues, si esto es un trapecio, donde tu base mayor vale 20, porque así es calculado, tu base menor vale 12 y tu altura vale 2. Entonces, work, o sea, el trabajo es la base mayor más la base menor. Profesor, esa fórmula no nos enseñó, profesora. Profesor, esa fórmula no nos enseñó, ¿ah? Le estoy diciendo al profe que no nos enseñó esa fórmula. Base mayor más base menor sobre 2 multiplicado por la altura, que también es 2. Entonces, tal y como ustedes me lo acaban de decir, chiquitines, la respuesta es 32. 32 joules. 32 joules. Entonces, este es un ejemplo más o menos de cómo te podría venir una pregunta en un examen de admisión sobre gráficas, ¿no? Si tienes buena suerte, la gráfica ya va a estar hecha. Si no, la tienes que graficar tú, pues. Ujú. Claro, ¿no? Exactamente. Bueno, no, voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Bien, sigamos entonces, chicos. Trabajo neto
o trabajo total. Trabajo neto o trabajo total. Tengo un cuerpazo, tal y como lo estás observando, ¿no? Se está desplazando del punto A hacia el punto B. Graficamos todas las fuerzas. F1, F2, F3. Entonces el trabajo neto o trabajo total solamente es la suma de todos los trabajos de la fuerza. Sería entonces, este es el desplazamiento que se va de A hacia B, sería trabajo neto de A hacia B es el trabajo de F1 más el trabajo de F2 más el trabajo de F3. Pero obviamente cada uno va con su respectivo signo. Puede ser positivo el F del trabajo de F1, como puede ser negativo. Bueno, en este caso se aprecia que el trabajo de F1 es posi, de F3 es posi y de F2 es nega, ¿no? Pero eso, ¿por qué de F2 es negativo? Porque va en contra del desplazamiento. Entonces, cuando tú sumas todos tus trabajos, te sale que un trabajo neto, ¿correcto? Ahora, no es la única forma de hacerlo. Si tú quieres, también puedes hacerlo de esta manera. Tú sabes que el trabajo neto es la suma de todos los trabajos. El trabajo de F1 sería F1 por el desplazamiento, el trabajo de F2 sería F2 por el desplazamiento y el trabajo de F3 sería F3 por el desplazamiento. Ya. Ahora, se supone que este es un producto escalar, ¿o no? Es un producto escalar. Si es un producto escalar, entonces el producto escalar, por teoría de vectores que ustedes han estudiado arduamente, ¿no? Saben que el producto escalar cumple la propiedad distributiva, porque todo el mundo sabe eso, ¿no? ¿Qué sería que no sepan eso? Ahí sí me daría risa. Obviamente todos saben que el producto escalar cumple la ley distributiva. Entonces yo lo que puedo hacer es más o menos regresarlo, ¿no? A como era originalmente. O sea, esto sería el trabajo neto es F1 más F2 más F3, todo por el desplazamiento. Pero más o menos como si fuera una factorización, ¿no? Más o menos, ¿ya? Pero recuerda que estamos hablando de un producto escalar, ¿correcto? Entonces, ahora también ustedes chiquititos, criaturas, tesoros, saben que F1 más F2 más F3 es la suma de todas las fuerzas que está actuando sobre el cuerpo. Y por situaciones que ya hablamos, la suma de todas las fuerzas recibe el nombre de fuerza resultante. Por lo tanto, el trabajo neto es la fuerza resultante multiplicado por el desplazamiento. Entonces, es una opción la cual tú puedes utilizar. El trabajo neto sería el producto escalar de la fuerza resultante multiplicado por el desplazamiento. Muy bien, tenemos lo siguiente. Tenemos que si el movimiento es acelerado, es porque el trabajo neto es positivo. Si el movimiento es retardado, escucha, es porque el trabajo neto es negativo. Si el movimiento es uniforme, o sea, a rapidez constante, entonces el trabajo neto es cero. ¿De acuerdo? Movimiento acelerado, trabajo neto positivo. Movimiento retardado, trabajo neto negativo. Movimiento uniforme, trabajo neto cero. No olvides que acelerado es cuando la rapidez aumenta, retardado es cuando la rapidez disminuye, ¿de acuerdo? Y uniforme es cuando la rapidez no cambia, más rapidez constante. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes?
Bueno, se han dormido. Se han dormido. Eso pasa por escuchar la clase en la cama, pues ya ves. Encima que tengo una voz dulce, les da sueño. Allá me pregunta, Samuelón pregunta, ¿el trabajo de la fuerza de rozamiento siempre va a ser negativo? Y la respuesta es que no, porque recordemos que el rozamiento se opone al deslizamiento, más no al desplazamiento. La semana pasada hablamos de esa diferencia, ¿no? O sea, quiere decir que un cuerpo puede pretender deslizarse a la izquierda, pero al final se puede desplazar a la derecha, como varias cosas que hemos visto. Así que, por lo general, el trabajo de una fuerza puede ser negativo, una fuerza de rozamiento, pero no siempre. No siempre va a ocurrir eso. Ujú. Bien, sigamos entonces. Ujú. De nada, grandulón. A ver, tenemos, a ver, preguntan. ¿El FR debe estar en coordenadas? No necesariamente. Recuerden que el producto escalar se puede resolver también con los módulos y con los ángulos. O sea, en todo caso, esto sería pues fuerza resultante, ¿no? El módulo FR por D por coseno de teta, puede ser. O sea, no necesariamente. Ya el producto escalar tú ves cómo lo desarrollas, pues. Si te dan en pares ordenados o en terna ordenada, lo resuelves en par o en terna. Pero si no te dan en así, entonces lo resuelves como tengas, pues. Como lo que tengas, con tus herramientas, nada más. A ver, me hacen otra pregunta. ¿FR es paralela a R? Lo que pasa, a ver, ¿qué te explico? Mira, lo que pasa es que tú trabajas con su componente paralela a ella, porque ese es el desarrollo. Mira, cuando tú tienes un producto escalar, no sé si te acuerdas, este es el desplazamiento, ¿ya? Y esta es la fuerza resultante que has calculado, ¿sí o no? Dime, si este desplazamiento es 2 y esta fuerza resultante es 4, que tú vas a calcular tu trabajo neto, 2 por 4 8, así va a ser, así va a ser. ¿M? Si tu FR vale 4 y tu desplazamiento vale 2, que tu trabajo va a ser 8, así va a ser. Falta el ángulo, ¿no? Claro. Le vamos a poner un ángulo, por decir, de 60 grados. De 60 grados. Ah, ahí recién, ¿sí o no? ¿Cuánto me saldría? Ahí me saldría, si él es 2, él es 4, el producto, ¿no? Por el coseno de 60, por un, claro, ahí saldría 4 joules. Exactamente, claro. Ahora, tú me vas a decir, profesor, pero usted debe trabajar siempre con la paralela. Lo que pasa es que si tú descompones el FR, lo descompones, como el FR vale 4, el desplazamiento vale 2, cuando tú descompones, estás trabajando con su paralela, pues si te das cuenta, no es que vale 60, cuando descompones, o sea, hacia arriba va a ser ¿cuánto? Va a ser 2 raíz de 3. ¿Con él vas a trabajar? No. Hacia la derecha, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2. Porque no ves que coseno de 60 es 2. O sea, perdón, coseno de 60 por 4 es 2. Entonces te sale 2 por 2, 4. Entonces, algunos dicen, profesor, se trabaja con la paralela del desplazamiento. Claro, porque es el desarrollo, pues. Es el desarrollo. Cuando tú resuelves, la componente paralela al desplazamiento es la que se multiplica. Profesor, y si la fuerza ya está paralela al desplazamiento, entonces trabaja solamente con las paralelas, pero nada más. Por eso te dicen que el trabajo neto se trabaja con fuerza resultante de desplazamiento y esta fuerza resultante
es paralela al desplazamiento. ¿Por qué? Porque cuando tú lo resuelves, tú trabajas solamente con la componente que ya es paralela al desplazamiento, porque así es el desarrollo del producto escalar. Ujú. Muy bien. Bien, chicos. Hablemos ahora de la potencia mecánica. ¿Qué es la potencia mecánica? La potencia mecánica es una cantidad física también escalar, ya, también escalar, que nos indica la rapidez de un trabajo mecánico, es decir, la rapidez de la transferencia de energía de un cuerpo a otro. La fuerza resultante tiene que ser paralelo al desplazamiento, ¿cierto, profe? Claro. O sea, como explicamos, ¿no? Así no lo sea, tú trabajas con su componente paralela, pues. No siempre la fuerza resultante va a ser paralela al desplazamiento, pero tú tienes que trabajar con su componente paralela, o sea, descompones una perpendicular y una paralela. Trabajas con su paralela, porque así se resuelve el producto escalar. Así se resuelve el producto escalar. Bien, entonces decimos que la potencia mecánica es aquella cantidad física escalar que nos indica la rapidez de un trabajo mecánico, es decir, la rapidez de la transferencia de energía de un cuerpo a otro. La unidad, como es rapidez, se mide en el tiempo, ¿no? Sería joules por segundo. Eso equivale a watts, en honor a James Watts. James Watts, pues, aportó mucho en la máquina de vapor, la revolución industrial. Aparece en los libros de historia, James Watts, ¿correcto? Vamos a ver la PM. Profesor, ¿qué pasa? Esa es la potencia media. La potencia media, en realidad a ti el problema no te lo va a decir, ¿de acuerdo? No te lo va a decir, sino tú tienes que interpretarlo. Por lo general es lo que te piden. Una potencia media es un trabajo sobre un tiempo determinado. Puede ser de 10 segundos, de 5 segundos. En ese tiempo, tú calculas todo el trabajo sin importar cómo esté y lo divides entre todo el tiempo. Y has calculado la potencia media, trabajo sobre tiempo. Eso es recontra fácil, recontra sencillo. Ahora, esta cosita, tú lo puedes escribir así. Vos sabés que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento, producto escalar, ¿sí o no? A ver, hoy me han estado bajando la moral ustedes con sus preguntitas, pero ahora quiero que me suban la moral. ¿Quién es desplazamiento sobre tiempo? A ver, respóndanme, por favor. Súbeme la moral. Muy bien. A todos los que me han dicho como respuesta trabajo, rapidez, rapidez media, velocidad, pónganse de pie, pónganse de pie. Esto no te va a doler mucho.
Desplazamiento sobre tiempo es velocidad media, ¿ya? No te vayas a confundir con la rapidez media porque si te agarro a fierrazos, ¿ah? No te confundas con la rapidez media. Es velocidad media. Ahora, la clásica, ¿no? Seguramente alguien me va a preguntar, Lupicher, ¿y qué es una rapidez media? Una rapidez media es la medida del recorrido entre el tiempo. En cambio, esto es una velocidad media. La velocidad media es el desplazamiento entre el tiempo. Ahora, seguramente otros me van a decir, profesor, pero en el MRU la velocidad es desplazamiento sobre el tiempo. Tú lo has dicho en el MRU, porque en el MRU la velocidad es constante y coincide con la velocidad media. Pero esto no es un MRU, ¿entiendes? O sea, quiere decir que siempre desplazamiento sobre tiempo es velocidad media. Entonces, fíjate bien esto, chiquitín. Mira, la potencia media es la fuerza, es el producto escalar de la fuerza por la velocidad media. ¿Está bien? O si quieres, trabajo sobre tiempo. Alternativa, potencia media es fuerza por la velocidad media. ¿Correcto? Muy bien. Tómale, tómale, que voy a cambiar de PPT para hablar de otra potencia. Un lapso. No te preocupes, estaba cerca, estaba cerca. ¿Mm? Muy bien. Entonces, chicos, sigamos. Potencia instantánea. Ya. Agárrate fuerte, por favor. A ver, dice ahí, profe, le concepto, a ese es el lenguaje inclusivo, ¿no? Ah, ya, el lenguaje inclusivo. Profe, le concepto que puso, ¿ya? Es solo para la P mecánica. ¿Otros tipos de potencia tendría otras explicaciones? Ya, lo que pasa es que le hablamos de potencia mecánica, pero en realidad todas las potencias, como la potencia eléctrica, etcétera, nacen de la potencia mecánica. O sea, al final es lo mismo, ¿ya? Solo que, por ejemplo, en la potencia eléctrica tú no puedes utilizar esto, porque para empezar, ¿qué velocidad media te vas a agarrar? No vas a agarrar la velocidad media del electrón, ¿no? Entonces, en el caso de la potencia eléctrica se calcula de otra manera, pero el concepto en sí es el mismo. El concepto es el mismo, ¿de acuerdo? El concepto es el mismo, sino que le llamamos potencia mecánica porque trabajamos con las fuerzas conocidas, como el peso, la tensión, la normal, ¿no? Pero cuando hablamos de potencia magnética, de potencia eléctrica, ya no podemos trabajar con esas fuerzas porque esas fuerzas son micro. Entonces trabajamos con todo el resultado, ¿entiendes? Saludos, Leo. Mandó un selfie. Ujú. Muy bien. Entonces, hablemos de la potencia instantánea. La potencia instantánea es en cada instante. Se define de esta manera. Es el límite ya del trabajo sobre el tiempo cuando el tiempo tiende a cero. O sea, es en un instante. Ujú. Obviamente esto yo lo puedo escribir así. Límite de la fuerza por el desplazamiento sobre el tiempo cuando el tiempo tiende a cero. Voy a sacar la fuerza. Sáquelo con cuidado, maestro. Me va a quedar así. La potencia instantánea, la PINS, ¿no? La PINS sería la fuerza por el límite del desplazamiento sobre el tiempo cuando el tiempo tiende a cero. Yo quisiera que la juventud, el pueblo, a ver, hermanos, amigos, díganme, ¿quién es el límite del desplazamiento sobre el tiempo cuando el tiempo tiende a cero? Ajá, Josbel lo grita.
Lo grita Josbel, ahora sí velocidad, dice, muy bien, excelente, jóvenes, excelente, me han subido la moral, definitivamente. Entonces la PINS, o sea, la potencia instantánea, se calcula como la fuerza por la velocidad. Correcto. Excelente, excelente. Muchas felicidades. Realmente me han subido la moral. Te voy a dejar acá para que lo pienses, ¿ya? Y vamos a continuar dentro de un rato. Espero que mediten acerca de su vida, de lo que están haciendo, chicos. Vamos a continuar en un rato. ¿Está bien? Si es posible, repasen un poquito, aunque ahorita creo que tienen el curso de RB, ¿no? Profe, captura el anterior. Captura el anterior.